Muy buenas, compañera, muy buenas, compañero. Bueno, seguimos en la Bretaña francesa. La verdad es que he tenido muy mala suerte con el tiempo. Estamos a día 22 de octubre y los pronósticos, por lo menos hasta noviembre, indican una predominancia de borrascas consecutivas, vientos fuertísimos de 60, 70, 80 kilómetros por hora del sur, suroeste, por lo que estamos bastante limitados a zonas de costa orientadas al norte e incluso pesqueros que nos protegen del viento del sur y del viento del oeste, porque, como os digo, es un viento que gira entre sur y suroeste, muchas veces casi oeste. Por otro lado, me da pena que creo, si se cumplen los pronósticos, que no voy a poder pescar en ningún momento en las puntas de los cabos y en las caras sur de los cabos, ya que aquí es predominante la dirección de la ola que proviene del suroeste. Y en mi experiencia, normalmente las costas que dan de frente a la dirección predominante de la ola suelen ser evidentemente costas más batidas, costas más oxigenadas, costas con más alimento y costas con más sargos. Pero bueno, aún pescando a cubierto, la primera jornada que hicimos aquí no se dio nada mal, sacamos unos cuantos perrotes, ya lo habéis visto. Y por último, bueno, como ya os he comentado en vídeos pasados e incluso en stories de Facebook y de Instagram, por cierto, os recuerdo que podéis seguirme en Facebook e Instagram como La Ruta del Sargo, sabéis que hace tiempo que se acabó eso de pescar todos los días por diferentes razones, entre el excesivo precio de la gasolina y los nuevos compromisos que tengo de la escuela del Sargo, la tienda del Sargo, la edición de vídeos y demás, pues estoy pescando de promedio 1-2 días como mucho a la semana. Por lo tanto, ese día que voy, intento elegir muy bien el lugar, intento no jugármela mucho, intento ir a asegurar para poder grabar un vídeo. Y evidentemente no me queda tanto tiempo para hacer experimentos. No obstante, me gusta ser de palabra, y cuando hicimos aquel vídeo, por cierto, un vídeo que tuvo bastante éxito en el canal, sobre el montaje tradicional canario para la pesca a boya, muchos me pedisteis que por favor lo probase en el norte, lo probase en Galicia, en el Cantábrico. Bueno, pues hoy vamos a probarlo. Y vamos a hacer, yo creo que una prueba incluso mejor, no en Galicia, no en el Cantábrico. Lo vamos a probar en la Bretaña francesa, es decir, el punto más alejado del archipiélago canario en el que he pescado. Es decir, un montaje que se utiliza predominantemente, que aprendí en Canarias, lo vamos a utilizar a 2.500 kilómetros para arriba, en la Bretaña francesa. Vale, no sé qué pasará, pero tengo la intuición, luego veremos si me equivoco o no, tengo la intuición de que ese montaje no es un montaje preciso, es un montaje muy divertido para, un poco, hablando en plata, disparar a todo lo que se menea, pero muy poco preciso, especialmente para el sargo. Mi experiencia en Canarias fue que efectivamente era un montaje con el que podías pescar prácticamente todo tipo de pescado blanco. Si bajabas el calado enganchabas viejas, si ibas subiendo un poquito podías enganchar sargos, obladas o galanas, como llaman los compañeros canarios, salemas, y pescas más en superficie, palometones. Bueno, también en medias aguas jureles, que me entraron unos cuantos, por desgracia ninguno muy grande, pero ya dan uno de 600 gramos, 700, ya da una guerra que no veáis, etcétera, etcétera. Muchos me preguntabais si en Canarias me había funcionado mejor en la pesca del sargo el montaje tradicional canario o mis montajes, y ya os lo tengo comentado. De lejos, tanto mis montajes a boya como mis montajes al plomín me dieron resultados mucho mejores pescando sargos que el montaje canario. Lo veo normal. El montaje canario, de hecho, en general, el pescador canario es un pescador que tiene la suerte de tener acceso a muchas más especies que aquí, y normalmente la pesca que hace, normalmente, con excepciones, pero normalmente yo lo que he observado, que va un poco a hacer una pesca genérica de pescado blanco, como llaman los compañeros canarios. Entonces, bueno, oye, pues si tienes la suerte de
de que ese día a tus pies tienes un banco enorme de sargos, pues puedes pescar un montón de sargos, pero lo normal es que si hay especies variadas, saca especies variadas, ya que es un montaje, como digo, muy poco afinado. Y digo más, con alguna excepción, como por ejemplo el maestro Omar Armas, pero por norma general los mejores pescadores de sargos que yo conocí en Canarias, dígase Fran Javier Reyes, dígase Jonathan Fleitas, utilizan montajes para la pesca del sargo mucho más parecidos a los montajes que utilizo yo que a los propios montajes habituales de Canarias, lo cual creo que ya es una pista bastante relevante. Así que bueno, que me estoy liando mucho, vamos a ir yendo hacia una zona de pesqueros que he localizado ayer. De hecho, ayer teníamos vientos de casi 100 km por hora y aún así me acerqué un poquito a la costa para ver si encontraba alguna bajada. No las encontré, así que hoy volveremos con luz y con menos viento y a ver si conseguimos bajar. La idea no es hacer una jornada de pesca, esto no es un vídeo de jornada de pesca, no me centraré en grabar paisajes ni en pescar mucho rato tampoco, simplemente vamos a bajar un ratito, probar el montaje canario, sacar nuestras conclusiones, pero ya os digo, me aventuro a pronosticar que va a ser un montaje que puede que nos dé algún sargo, pero creo que en general nos va a dar especies variadas. Venga, ¡vamos allá! Bueno, de esta punta para allá tenemos muy buenas rompientes, muy buenos pesqueros trabajando muy bien y viento insoportable. De esa punta para acá tenemos el mar como un charco y nos protege del viento. Vamos a tener que bajar aquí, no veo ningún sendero. Me mete un poco de miedo esto, Oh, cago en la leche. Bueno, voy a ver si por aquí veo alguna forma de bajar por aquí abajo. Venga, por aquí hay una bajada. De hecho se ve que está pisado, pero no sé si se aprecia bien. Es totalmente vertical. O sea, habría que echar una cuerda. No traigo cuerda. Vamos a ver, vamos a probar a ver si por aquí detrás. Este monte empapado es bastante delicado para caminar. Roca y hierba mojada. Vamos a hacer aquí el festival de las culadas. Festival de arrastrar el culo. Si cogemos un poquito de perspectiva. No sé. Bueno, vamos a ver. Vamos a checar por aquí. A ver qué tenemos. Eso me gusta mucho. Pero ¿cómo cojones llegamos ahí? Me cago en 10. Ay, Dios. A ver. No me atrevo. No me atrevo a bajar ahí. Me gusta mucho, pero no me atrevo. Vuelta para arriba. Vamos a intentar bajar por este lado. De esta me paso al surfcasting.
mejor este lado, ¿eh? Está mejor este lado que el otro, incluso. Ojalá lleguemos. Vaya mantos de percebes. No había visto algo así desde que llegué. Qué pasada. Está muy flojo el mar, pero es lo que tenemos. Vamos a confiar en esta apuesta. Bueno, vamos a confiar si hemos bajado. Muy delicado este paso. Vamos a ponernos los clavos. Imagino que todo esto a través de la cámara se verá bastante diferente, pero tiene lo suyo, tiene lo suyo. Venga, para abajo, chavalada, que ya casi estamos. Despacito, asegurando cada paso. Las prisas son muy malos aliados. Esta pesca exige de tranquilidad. Bueno, a ver. Estamos en territorio comanche. Esto se pone un poquito difícil. ¡Opa! Es que esta piedra, ojito. Asegurando bien, pasito a pasito. Es mejor darse la vuelta. Bueno, creo que ya me he ganado sacar algún perrote. Bueno, pues aquí estamos. El montaje canario. No me voy a parar a explicarlo porque tenéis un vídeo aparte que ha tenido bastante éxito en el canal, en el que lo explico paso a paso y con detalle. Entonces nada, comentaros, básicamente, vamos a trabajar con 2 anzuelos, con 2 terminales. A ver. Y le he hecho 2 pequeñas variantes, bueno, 2 variantes importantes. Mira, aquí está uno, aquí está el otro. Vale, como os digo, podéis ver en el vídeo dedicado a este montaje todos los detalles. Quería trabajar con una boya de 15 gramos y no tengo ninguna boya de 15 gramos que me sirva para correr. Entonces sacrificaré esa opción de poner la boya a correr por una boya fija. Vale, esa es una diferencia. Y la otra es que yo cuando hice aquel vídeo explicando este montaje, tal cual a mí me lo habían enseñado los maestros canarios, eran los 2 terminales, uno más largo que otro, sin lastrar. Pero varios compañeros canarios me sugirieron que lastrase uno para pues, trabajar de una forma más descarada en 2 capas diferentes de agua, y me parece una gran idea. Entonces le he puesto un plomito de 1,5 gramos, 2, no me acuerdo cuánto es, pero bueno, un plomito muy pequeño, a la portuguesa, contra el anzuelo. Y este otro va libre. Realmente me parece muy interesante porque lo que pase nos va a dar muchos datos del comportamiento de los peces. Entonces creo que es muy interesante esta aportación. Y nada, por lo demás, cachitos pequeños de langostino. Langostino lo he partido en 3 o 4 cachos cada uno. Para este tipo de pesca prefiero carnada pequeña. Y por último, fluorocarbono. Vamos a volver a confiar en el 0.21 de Arcade Fishing y el Tanero. Me da mucho miedo este montaje, que se líe, que es un montaje bastante más agresivo para el hilo.
y me da miedo llevar un calibre tan pequeño, pero es que realmente las quedadas son quedadas, pero que se queda totalmente quieto el mar. Entonces no quiero que no me piquen por el calibre, así que venga, nos vamos a arriesgar. Y ojalá no perdamos muchos anzuelos, no liemos y demás, porque la verdad es que no estoy acostumbrado a hacer este montaje y me lleva mogollón. O sea, si tengo que cambiarlo 2 o 3 veces me echo media jornada. Y tengo que volver a hacerlo de cero. Así que venga, vamos a probarlo, que estoy emocionado. Probar así cosas nuevas me encanta. Venga. Ya está. Perrote, perrote. Y con el anzuelo de abajo, el anzuelo plomado. Mira bicharraco. Mira bicharraco. A ver si hay una poza para no soltarlos aquí. Bien, perfecto, perfecto, luego los liberamos. Una maragotita. Hombre, una chopa. Maravilla el desanzuelador. Qué maravilla. Como vienen tragados. A ver. Otro. ¡Uah! Cuidado, cuidado. No. Aquí. Aquí. Venga, otro perrote. Vaya bicharraco. ¡Qué pasada! Pues picó también en el terminal lastrado. Picó en el terminal lastrado. ¿Cómo tiran estas chopas, Cuidado. Bueno, también son grandecitas. Grande, Un 10, vaya pedazo de chopa. Vaya pedazo de chopa. Qué burrada. Va a ser una chopa, cuidado. Mirad qué pedazo de chopa, Ojo. Qué burrada. Hace tiempo que no sacaba uno de este tamaño,
Qué pedazo chopa. Opa. A ver, acabo de hacer un poco de trampa. Mirad qué guapo. Le puse el anzuelo de arriba, el que no está lastrado. Tenía 2 filetes de sardina ahí, desde hace tiempo salados. Y le puse en el de arriba, el que no está lastrado, un cachito de sardina, por si había alguna lubina por ahí. Y bueno, pues ha picado, parece un abadejo. Lo que pasa es que normalmente yo los abadejos que he pescado en mi vida eran bastante más verdosos, este así como anaranjado. Pero bueno, oye, bienvenido sea, qué guay y qué buena pelea. Bueno amigos, voy a recoger, que están viniendo unas olas que rebotan contra esa pared de ahí, que inflan, que suben hasta casi arriba de todo. De momento estoy seguro, pero bueno, esa es pequeña. Pero tengo miedo de que una ola venga medio cruzada, porque levanta una cantidad de agua que flipáis, o sea, acojona. Así que voy a recoger todo, ponerme en un lugar seguro. Para mí la prueba ha sido más que suficiente. Cuando llegue arriba, cuando llegue a la furgo, os comento entonces mis conclusiones sobre el montaje canario. Bueno, pues ya estamos en lugar seguro. Podíamos haber pescado más, he hecho un poquito de menos, estar un ratito más pescando, pero bueno, ya veis, esta costa, al menos de momento, los sitios que he encontrado no son para andar correteando de un lado a otro, moviéndote de pesquero a pesquero, porque ya veis que cada bajadita y cada subida se las trae, es bastante peligroso y muy poco inaccesible entre puesta y puesta. Entonces, bueno, el mar nos estaba echando de allí, así que lo damos por terminado. Vale, el montaje canario. Conclusiones sobre el montaje canario. Es mi humilde opinión, ojo. Tampoco quiero ahora que nadie se enfade o... Seguramente hay otros pescadores que tengan otra opinión, desde luego, y tan válida o más que la mía. Yo os comento mi experiencia. Mi conclusión es que el montaje canario
funciona aquí exactamente igual que en Canarias. Y esto significa que es un montaje muy poco preciso. Es un montaje extremadamente divertido, porque yendo jugando con el calado y con diferentes carnadas y tal, puedes hacer jornadas de pescar un montón de especies diferentes. Y exactamente igual que yo cuando utilizaba el montaje canario en las diferentes islas Canarias, pues me daba, si calaba bastante fondo viejas, si lo subía más, pues me daba obladas, palometones, a medias aguas me daba algún sargo, me daba salemas, me daba jureles. Y aquí exactamente lo mismo, jugando un poco con los calados. Si vamos abajo nos da pintos o maragotas. Si pescamos muy arriba, pues mirad, nos dio este abadejo. Yo pensé que era una lubina, cuando picó la picada fue de lubina. Bueno, a ver, son peces realmente bastante similares. Nos dio chopas, nos dio algún sargo. Pero un poco a lo que voy. El montaje canario es un montaje para divertirse o bueno, para hacer una pesca seria, pero una pesca muy poco precisa. Es un montaje para tirar y bueno, un poco lo que pase por delante, y el pez predominante va a ser el que va a picar. Yo esto no sé si lo dije, creo que no lo dije en ningún vídeo todavía, lo digo hoy, pero sí que lo respondí ya, creo que en comentarios del vídeo del montaje canario, porque me preguntabais algunos compañeros, bueno, entonces, ¿qué te funcionó mejor en Canarias? ¿El montaje canario o los montajes que haces tú? Y sin lugar a dudas, para pescar sargo funcionan 1000 veces mejor los montajes que utilizo yo. Son montajes mucho más precisos para pescar sargos. Es evidente, es normal que funcionen mejor. Son montajes afinados para pescar sargo. Entonces, si lo que quiero es pescar sargos, no utilizaría nunca este montaje, el montaje canario. Esto no significa que un día, igual que un día llenas de bogas o llenas de salemas o de palometones o de lo que sea que haya por allí, o de galanas, aunque son como llaman los amigos, los compañeros canarios, a las obladas. Eso no significa que un día llegues con este montaje y tengas a tus pies un cardumen enorme de sargos que predominen por encima del resto de especies los sargos y si saques 30 o 40 sargos, desde luego, he visto pescatas así. Pero en mi experiencia en Canarias, que he probado ambas formas de pescar bastantes veces, sin punto de comparación. O sea, mis montajes pescan mucho más sargos y realmente no es algo ni bueno ni malo. O sea, es algo totalmente evidente, totalmente razonable y totalmente de sentido común. Si tú quieres pescar una especie en concreto, tienes que conocer esa especie, afinar los montajes para esa especie, saber en qué capas de agua, en qué tipo de pesquero, en qué morfología se va a mover ese pescado. En la pesca no hay trampas, no hay atajos, igual que en toda la vida. Si quieres especializarte en algo, tienes que conocerlo y afinar todas las herramientas para llegar, en este caso, a pescar ese pez. Así que, bueno, resuelta la duda, o más que la duda, resuelta mi conclusión al respecto. La comparativa era algo que os había prometido, el probar el montaje canario en el continente. Y qué mejor ocasión que esta, que estoy yo creo que más o menos a 2500 kilómetros del archipiélago. Es el momento en el que estoy pescando más lejos de Canarias, y yo creo que, bueno, pues será el mejor sitio para ponerlo a prueba. Así que utilizar este montaje cuando quiera pasármelo bien, cuando quiera ir un poquito a la aventura, y evidentemente seguiré utilizando mis montajes, que para eso están afinados y los he ido mejorando con el paso del tiempo, precisamente cuando quiera buscar explícitamente sargos. Nada más. Si quieres conocer todo ese tipo de montajes, técnicas, formas de interpretar el mar, formas de encontrar los sargos y demás, ya sabes que tienes abiertas las puertas de la Escuela del Sargo, donde comparto todo mi conocimiento respecto a la pesca del sargo. También tienes los pesqueros de sargo, donde voy apuntando de forma geolocalizada todos los pesqueros en los que estoy sacando sargos, desde Canarias hasta Francia, pasando por todo el Cantábrico, por toda la costa de Portugal, la costa gallega. Y recuerda que también puedes apoyar el canal, además de siendo miembro de la Escuela del Sargo, además de adquiriendo los pesqueros de sargo, evidentemente comprando materiales en la tienda del sargo. Es una forma de ayudarme a financiar este proyecto, esta aventura, que no es nada barata, desde luego. Nada más, amiga, amigo, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. Chao.